La conferencia de Julián se llama Sentido religioso y educación y en este momento voy a leer la semblanza. Es sacerdote de la Arquidiócesis de México, recibió su formación sacerdotal en el Seminario Conciliar de México, es licenciado en Filosofía y en Teología por el Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. En la Pontificia Universidad Gregoriana obtuvo los grados de licenciatura en Teología Dogmática y doctorado en Teología. Desde 2001 ha sido ininterrumpidamente profesor de la Universidad Pontificia de México, que nos recibe el día de hoy, y del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, Universidad Católica Lumen Gentium. Fue director espiritual adjunto del Seminario Conciliar de México de 2001 a 2007, coordinador académico del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos de 2001 a 2004, director general de ese mismo instituto de 2004 a 2007 y rector del Seminario Conciliar de México de 2007 a 2014. Actualmente es canónigo teólogo y bibliotecario del Cabildo de la Catedral Metropolitana de México, además de profesor estable, extraordinario y coordinador de Teología Dogmática de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de México. Presidente y fundador de la Academia Mexicana de Teología, rector del Instituto de Teología a Distancia y conciliario de Comunión y Liberación en la Arquidiócesis de México desde 2013. Cuenta con varias especialidades en los ámbitos de su especialidad. Pues bienvenido, Julián, te agradecemos mucho tu amistad y bueno, tu presencia. Adelante. Muchas gracias, Laura. Yo aquí soy doblemente de casa por el movimiento, pero también por la universidad, así que aunque ya han recibido la bendición oficial, la bienvenida oficial a la universidad, también me toca darles la bienvenida. Esta es su casa, es una institución de la Conferencia del Episcopado Mexicano que quiere servir a todos los esfuerzos, en particular esfuerzos educativos dentro de nuestro país. Ya hablaba Monseñor Pierre de esta importancia de la Iglesia acompañando y despertando la conciencia, incluso y en particular la conciencia trascendente de la persona que se encuentra con Cristo, así que yo creo que ustedes también pueden sentirse en la universidad en su casa. Don Luigi Giussani ha sido una compañía para muchas personas. En su intervención, el mismo Papa Francisco nos hacía descubrir cómo él pudo meditar textos de don Giussani desde que era un joven sacerdote. Y él nos ha entregado desde su carisma a un grupo de personas que más que un movimiento entendido simplemente como grupo de personas con alguna adscripción eclesial, somos realmente un grupo de amigos. La primera persona que participaba como mémores del movimiento para mí fue Bruno Gelati, que estudió aquí y que, apasionado también él, fue el primero en convocarnos. Cuando yo era seminarista, tuve mi primer encuentro con don Giussani gracias a él. Y desde él se ha seguido una línea de amistades bellísima. Ahora podría decir del nombre de muchos de ustedes cómo hemos compartido experiencias, momentos, nuestra fe, y no podemos sino agradecer a quien está detrás de todo esto, que es, por supuesto, Dios nuestro Padre, que nos convoca en Cristo, movidos por el Espíritu, pero también desde la compañía de tantos amigos, en particular de don Giussani. Uno de estos amigos para mí, que es amigo por dos frentes, es Javier Prades, el actual rector de la Universidad San Dámaso en Roma. Doble amigo porque hicimos el doctorado con el mismo asesor, pero al mismo tiempo los dos hemos tenido distintos vínculos con el movimiento. Entonces, cuando me invitaban a participar en este encuentro, yo tuve la oportunidad de leer una participación en un artículo del que ahorita haré referencia, y prácticamente yo decía: lo que quiero transmitirle a mis amigos, a mis hermanos del movimiento en México,
Es lo que dijo Javier en Roma, es que verdaderamente no tiene desperdicio. Está en un artículo y es lo que él mismo presentó justamente cuando se presentó este libro hace un par de semanas. Yo creo que es bellísimo y quiero compartirles básicamente el planteamiento de Javier y junto con el planteamiento de Javier algunas cosas que me hizo pensar y que creo son pertinentes para nuestro propio encuentro aquí. Ya lo decía Laura, sentido religioso y educación, le pongo como subtítulo un diálogo con Javier Prades. En la reciente colección de ensayos Il cristianesimo come avvenimento, el cristianismo como acontecimiento, como evento, Javier Prades plantea unos apuntes de antropología responsorial. Apuntes de antropología responsorial en el pensamiento de don Giussani, exponiendo la vida como vocación. La vida como vocación, el carácter responsorial de la vida. 3 son los textos sobre los que Javier expone sus ideas. Un pequeño artículo de 1959 con el título precisamente Vida como vocación. Son 5 páginas, nada más. Y ahí descubrimos cómo una semilla está ya sembrada desde los tiempos más antiguos en el camino de don Giussani y van a repercutir estas ideas en toda la creación del movimiento. Segundo, un pequeño libro con el mismo título de 1976, libro que, como lo recuerda Javier, no lleva la firma de don Giussani, pero fue un folleto empleado en la escuela de comunidad, de manera que descubrimos el esquema y las propuestas de don Giussani en ese mismo escrito. Y finalmente, Generare tracce nella storia del mondo, hacer huella, dejar huella en la historia del mundo, de 1998, donde el tema vuelve a aparecer. Deseamos a continuación seguir las pistas de Javier en su sugestiva lectura, por demás de unos textos reveladores de la antropología de Giussani. A este esquema fundamental de lo que presenta Prades, yo quisiera añadir algunas anotaciones que pueden extender todavía más el rico discernimiento de Javier y nos puede ayudar también a aterrizar algunas consideraciones sobre el lugar que en el proyecto educativo de Giussani debe ocupar el sentido religioso si queremos que el proyecto educativo sea auténticamente integral. Voy a proceder en 3 momentos. Primero, tomando la provocación del mismo Javier. Después, revisando el núcleo de la lectura de Prades sobre estos 3 artículos, especialmente los 2 primeros. Y finalmente, hacer un aterrizaje, siempre en compañía de Javier, a propósito del lugar que el sentido religioso ha de tener en un proyecto educativo. Primero, la provocación. La provocación la toma Javier de Charles Taylor, según el cual vivimos en la era de la autenticidad. Este es el punto de partida. Vivimos en la era de la autenticidad. Tal expresión, dice Javier, hace referencia al resultado de un largo proceso de carácter individualista que se ha intensificado en Occidente a partir de los años 60 y que se puede resumir en el eslogan de los años 70, a tu manera, my way. La idea clave es la autorrealización personal interpretada desde una perspectiva unilateral de la propia autonomía, que desemboca en una autoexaltación individualista. En este marco, comentando a Taylor, dice Javier, la autenticidad sería una característica del proceso global que se puede llamar secularización.
Es decir, la idea es la exaltación de la persona humana haciendo a un lado a Dios de su vida. La transformación social, sigue el análisis y el comentario de Taylor, de Javier sobre Taylor, la transformación social respecto a la religión en Occidente no se habría quedado en el nivel de distinguir o separar la potestad civil de la eclesiástica en la organización de los poderes, con la consecuente tendencia a reducir la práctica religiosa, sino se llegaría a un nivel de humanismo exclusivo. Es el hombre sin Dios, humanismo exclusivo, el cual, curiosamente, no desembocaría inexorablemente en un declinar religioso, como lo plantearon los grandes profetas de la muerte de Dios, sino en un cambio de las condiciones en las cuales es posible creer. La opción religiosa queda entonces como un planteamiento más en el marco de un humanismo autosuficiente. Dos características de este humanismo exclusivo son destacadas por Prades. Primero, el individualista, que ha alcanzado, hay que decirlo, el narcisismo. Y por otra parte, el inmanentismo, entendido como exclusión de la relación con el misterio en la construcción del mundo y del hombre. Individualismo, que se ha vuelto narcisismo, e inmanentismo, que es excluir a Dios de toda la construcción social y personal sobre el mundo y el hombre. Ambas características llevan a una concepción ya presente en la modernidad, un yo desvinculado, absolutus, desvinculado, de cualquier relación de dependencia de otro, individualista, que se considera como el horizonte exhaustivo de la realidad. Todo es esto, no hay trascendencia, inmanentismo. Javier prolonga su consideración con una mención de Lipovetsky en la búsqueda del yo contemporáneo. Cito a Javier: en el colapso postmoderno de las instituciones y de los ideales, el único valor sobreviviente es el del individuo, que reivindica su propio derecho a la autorrealización en una búsqueda de sí mismo fuera de todo punto de referencia. Este es el punto. No está mal la búsqueda de la realización. El espejismo consiste en pensar que nosotros resolvemos desde nosotros mismos, vueltos sobre nosotros mismos, el sentido de la vida. Sigue Javier. Por una parte, es un individuo del todo autónomo, en un cierto sentido, indiviso en sí y diverso de los otros, de los cuales no depende. Tú y yo no tenemos nada que ver. Ni tú dependes de mí, ni yo dependo de ti. Sigue Javier. Al mismo tiempo, y podríamos decir paradójicamente, este individuo es múltiple en sí, fragmentario, mudable, emancipado de cualquier identidad duradera, tiene poca consistencia, es líquido. Me permito acotar, está como perdido, afirma su yo, pero no sabe para qué, no sabe a dónde va, no sabe quién es. Sigue Javier. La paradoja nace de la exaltación de un yo totalmente autorreferencial, al cual al mismo tiempo se le niega su identidad de sujeto permanente. Este yo, contemporáneamente exaltado y degradado, se ha vuelto el protagonista de la era de la autenticidad. Es por ello que se puede plantear, ya comento yo, como fondo a la presentación del pensamiento de Giussani. Javier tomó como punto de partida la noción de era de la autenticidad de Charles Taylor y ha tomado también un poquito algunas ideas de Lipovetsky. Permítanme a este respecto hacer una nota que nos lleve más allá para dialogar con Javier.
Entre los diversos estudios filosóficos sobre el yo y su naturaleza en el mundo contemporáneo, podemos añadir otra paradoja estudiada por Claude Romaneau, un filósofo francés. Es una obra del 2019. Se llama, curiosamente, Être soi-même, ser uno mismo. En un ambicioso proyecto de arqueología de las ideas, el francés se interroga sobre el desarrollo del concepto de ser uno mismo y encuentra dos polos en tensión: el de quienes subrayan el dominio de sí desde la voluntad. Esto sería uno de los modelos. Ser uno mismo es tener una voluntad desde la cual me gobierno a mí mismo y me creo a mí mismo. Construyo mi propia identidad auténtica a partir de la voluntad. Pero hay otro modelo, el de quienes subrayan que para ser uno mismo hay que matizar, sino que acallar la voluntad para dejar que emerja el yo espontáneo y sin gobierno, que simplemente salga lo que está dentro de mí sin ningún tipo de auriga ni de control. Hemos llegado así, siguiendo el pensamiento de Romaneau, a un impasse, y lo cito, en el que la autenticidad se ha formulado a través de antítesis discutibles. Y aquí adelanto, antítesis que se resuelven si somos fieles a la realidad en la lectura del ser humano, como lo es don Giussani. Menciona estas antítesis: verdad individual contra mentira social, originalidad personal contra conformismo, libertad autofundada contra alienación, genio individual contra normatividad social, elección de uno mismo contra dictadura del nosotros. Hasta aquí Romaneau. Aunque la tensión entre voluntad y espontaneidad sea esquemática, no deja de resultar reveladora. Y podemos nosotros hacer algunas preguntas, y ciertamente hay que decir que la antropología vocacional, responsorial de don Giussani nos ayuda a responder. Las preguntas serían: ¿el verdadero yo, el auténtico yo, surge cuando la voluntad se ejerce respecto a la conciencia del propio ser? ¿O cuando se renuncia al control y se sueltan las amarras para que emerjan las pulsiones espirituales? Ser uno mismo es gobernarse o dejarse ir. O mejor, adelantando la propuesta de Giussani, respondiendo con amor al don primero que nos ha constituido. Si nos asomamos a esta concepción, yo respondo con amor a un don que me antecede y me ha constituido. Esto, de hecho, desarticula la paradoja y nos ofrece una plataforma común para afrontarla. Volviendo a Prades, confirmamos que don Giussani ha sido un atento observador del panorama antropológico y cultural de nuestro tiempo. La cuestión del yo lo ocupa no por un interés erudito, sino por la solicitud de comprender a los contemporáneos a los cuales se dirige el mensaje cristiano. Esto era característico de la solicitud pastoral de don Giussani y ha de ser también característico de los principios pastorales de la Iglesia, la preocupación por el auténtico ser humano. Como dice, jugando con las palabras, Javier, lo auténticamente auténtico, que llevará a superar tanto el individualismo como el inmanentismo, es el origen de la propuesta antropológica de don Giussani. Pasemos al núcleo, una antropología responsorial. A Javier le gusta jugar con nociones litúrgicas, musicales. Está pensando en la liturgia, en el salmo responsorial. Está describiendo
la vocación humana como la encuentra en la práctica eclesial del Salmo responsorial. Vamos a esto. Prades define responsorial, la propuesta de Giussani, a partir de la comprensión de la vida como vocación, tal como aparece en los textos referidos, que constituye una especie de raíz, más allá de un tema específico, y por lo tanto unitario y transversal. Antes de preguntarnos sobre características concretas de la antropología de Giussani, hay una idea base, que es: ¿ha recibido el don de la vida, de la existencia? ¿Es capaz de responder a ese llamado? Es una invitación que brota del amor de Dios y es una invitación a vivir con amor la respuesta, convirtiéndose en compañía. En el primer y breve artículo al que ya me referí, dice Prades, Giussani hace notar que cada hombre se comporta según una determinada orientación que es predominante en él. Consciente o no, se mueve por una idea que lo ilumina, lo impulsa a actuar, le da fuerzas para superar los obstáculos. Se puede llamar idea luz, idea vida, idea fuerza. Podemos preguntarnos, ¿cuál sería la idea dominante del cristianismo? Don Giussani la encuentra en la página de la creación. Dios llama. La luz, la tierra, las cosas todas son, por así decirlo, constituidas por la llamada de aquella voz potente que rompe el silencio infinito de la nada. La respuesta a esa vocación es el ser mismo de las cosas existentes. Ahí está todo el realismo de don Giussani. A esta acepción primaria, creatural, de lo vocacional, se le añade una segunda, que podemos llamar existencial, que tiene que ver directamente conmigo, en primera persona, con el cada uno de nosotros, irrepetible, cada uno de nosotros como ser humano. Y dice entonces Prades, Dios me ha llamado de la nada. Entre millones de seres posibles, Él me ha elegido y me ha llamado a mí. Mi vida está constituida por esa llamada. Mi vida continúa porque Él continúa llamándome, impidiéndome caer en el silencio de la nada de donde fui sacado. Mi vida es una voz que me llama, la voz potente de aquel a quien toda cosa es deudora de todo lo que es. Mi vida es respuesta obligatoria a esa voz que me llama. Ahí la cita que hace Prades de don Giussani. En el ámbito creatural, diríamos filosóficamente ontológico, existimos porque hemos sido llamados a la existencia, y luego en el ámbito existencial, yo he sido llamado a la existencia. En tercer lugar, sigue comentando Javier, don Giussani ubica el llamado en la experiencia histórica donde se verifica. Cada yo vive en la historia, en la red de acontecimientos que constituye su propia experiencia. Precisamente, como observa Prades, la vinculación entre cuestiones fundamentales y sugerencias educativas se debe a relacionar la dimensión ontológica y existencial con la historia. ¿Por qué hay en don Giussani un planteamiento educativo? Porque no hace simplemente abstracción de lo que es la persona, incluyendo su carácter específico personal, porque en todo momento está ubicando a la persona en la historia, en la red del acontecer. Y esto incluye como finalidad el adquirir familiaridad con Dios. Dicho en otros términos, ser santos. Resolvemos de entrada el enigma. Ser auténtico es ser santo.
Hay una idea popular que se imagina al santo como un enajenado, como alguien que renuncia a sí mismo, mientras la comprensión cristiana de la auténtica santidad es que cada uno realice la vocación que ha recibido de Dios, que es única e irrepetible. La vocación de la vida es vocación a la santidad. Un hombre tanto más vive cuanto más es santo. Tanto más existe cuanto más es santo. Podríamos definir la santidad como adhesión del ser a su perfección fijada en la mente de Dios. El hombre es santo en la proporción en la cual se adhiere a la idea que Dios tiene de él. Sí, fin de la cita. Claro, no podemos ignorar el realismo del pecado. Por eso mismo entendemos que la santidad es también un problema que conlleva el drama de la vida y que ocurre dramáticamente como diálogo. Ya me veo en el diálogo como señor Pierre insistía en este dramatismo, ¿no? Que no es un dramatismo abstracto, es el drama cotidiano de nuestra experiencia. Bien, continúo. La riqueza de matices de lo que puede llamarse vocacional tiene en común, según Prades, un dinamismo ontológico y epistemológico, según el cual lo real se muestra, se da como avviniendo. Está jugando con la palabra italiana avvenire, que podemos decir evento, es decir, que viene desde un surgir que va produciéndose desde una raíz, como avviniendo desde un fondo que no aparece en sí mismo, sino en cuanto se comunica. Ahí está toda la dinámica del signo, del sentido de la fe, del sentido religioso. Dinámica del signo como manifestación del misterio común a toda la producción de Don Giussani. Aunque todavía no aparezca en el primer texto la categoría de evento, ya expresa todo su sentido de lo real. Cito, una comunicación inteligible y al mismo tiempo sorprendente, que viene de una alteridad amorosa que precede, comunicando una vida buena y suscitando una respuesta no solo ética, sino en primer lugar ontológica y antropológica. En su raíz última es teológica, visto que se trata de la autocomunicación divina en la creación y en la historia, y de la correspondiente respuesta en la fe. En esto se encuentra ya una superación de la comprensión del yo en clave individualista e inmanentista. El segundo texto, Cuaderno para la Escuela de Comunidad, además de la perspectiva pedagógica, rica de citas bíblicas y patrísticas, deseo subrayar con Prades, que el texto reclama el olvido profundo sobre lo que somos y para qué vivimos. Este olvido que se detectaba ya en los años 70, hoy se ha vuelto constante en la educación, en los proyectos políticos, en los proyectos económicos, en los proyectos educativos en nuestro país. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué existimos? Se ha dado este olvido profundo del hombre. El descuido del yo es el peor enemigo de la educación cristiana. Para superar el olvido, se procura la memoria de la experiencia en la cual el Señor nos ha convocado. Esta memoria, lo sabemos, es característica del planteamiento pedagógico de Don Giussani. Tiene que ver también con la tradición, la pregunta que respondía don Christophe a propósito de la tradición como transmisión viva de la fe. Así se puede poner en evidencia la profunda religiosidad
generada por el reconocimiento de la dimensión de misterio de lo real. De modo que el misterio de la vida remite a la realidad viva del misterio de Dios que se comunica en la historia. Si somos fieles a la realidad, reconocemos la realidad toda como misterio dado. Nos descubrimos a nosotros mismos como misterio personal y entendemos entonces que de raíz estamos abiertos al misterio de Dios. Ahí está el sentido religioso. Los temas del cuaderno incluyen la creaturalidad, la oración, el pecado y la misericordia. No se detiene Prades a revisar todo lo que está en el contenido de este cuaderno, pero él encuentra el carácter responsorial de la vida como vocación, justamente como lo que puede superar el individualismo y el inmanentismo. Aquí yo quisiera también mostrar con otros autores la afinidad de estas intuiciones de don Giussani y de todo el movimiento con otro tipo de autores contemporáneos, algunos no tan contemporáneos, pero finalmente que están en la misma línea. En primer lugar, a propósito del carácter vocacional de la existencia humana, hablemos de un autor muy popular en ciertos ambientes de espiritualidad y de crecimiento personal, Jacques Philippe. Él, en el marco de la espiritualidad, extrae de la escritura, también como don Giussani, esto. Cito a Philippe. La primera llamada que Dios nos dirige, que es como la raíz y el fundamento de las demás, es la llamada a la vida. Una llamada que nos precede, a la que en cierto modo ya hemos respondido, pues existimos. Llamada completamente especial, pues no presupone el interlocutor, sino que lo crea. Y desde allí, Jacques Philippe llega más lejos. Esa primera llamada nos ha hecho pasar de la nada al ser. Sin embargo, se puede decir que eso es cierto para toda llamada que Dios nos dirige. En cierto sentido, nos arranca de la nada, nos salva, nos da a nosotros mismos. La llamada saca siempre de la nada. Nos hace salir de una nada, de un sinsentido o de un encierro, para hacernos existir con más intensidad y más verdad. En la afinidad me parece evidente. A esta perspectiva le podemos añadir lo que se refiere en el planteamiento de Philippe a los acontecimientos como llamada, que también es un planteamiento afín a don Giussani. Dice Jacques Philippe, no hay acontecimiento en nuestra vida que de un modo u otro no contenga una llamada de Dios, una llamada a crecer, a evolucionar de un modo determinado, a cambiar la visión de las cosas, a convertirnos. Cuando don Giussani invita y la práctica del movimiento continúa esta idea, el hecho de revisar nuestra experiencia y nuestras anécdotas, no nada más para platicar y tener que decir, sino para tratar de captar lo que está detrás del mismo acontecimiento. Estamos hablando de esto, descubrir la densidad de la experiencia, la densidad de lo que va sucediendo con nosotros. No me quedo con Jacques Philippe, hablemos de un teólogo que da clases aquí, un miembro de la comunidad de los operarios diocesanos, Juan Manuel Caviedas, quien en una antropología teológica, en la que lleva a cabo un intensísimo diálogo con la filosofía, plantea justamente una antropología vocacional. Así se llama su libro, Antropología de la Vocación Cristiana, de persona a persona, también del 2019. De él solo quisiera poner en evidencia lo que nos recuerda la condición abierta y existencial del proyecto humano. Cito a Juan Manuel. Si es cierto que el nacimiento determina la experiencia humana de sí como un acontecer abierto
y por tanto pone en primer plano la identidad de quien nace, como aquel que está naciendo, que vive en cuanto viniendo a la vida, permite proponer el curso de la vida del hombre como un acto permanente de autotrascendencia, en lucha contra las adicciones e ilusiones de autorreferencialidad que impiden al yo su más auténtica posibilidad de ser, la de renacer, es decir, proyectarse libre y abiertamente en el mundo en que vive, con aquellos otros con quienes convive y en suma, ante sí mismo. Repito, me parece que la afinidad antropológica es notable. Así, con este planteamiento del estar naciendo, el autor realiza lo que señaló desde su introducción. Cito el planteamiento de su introducción. Buscamos y anhelamos porque somos peregrinos, caminantes inmersos en una encrucijada de posibles e imposibles que marcan continuamente nuestro existir y nos emplazan a actualizar el punto de partida, a volver al de dónde que nos califica como novedad personal, para replantear de nuevo el hacia dónde que revela la autenticidad de nuestro ser en su calidad más íntima de proyecto irrevocable. Hasta ahí, Juan Manuel. ¿Cuál es ese desde dónde? ¿Cuál es ese hacia dónde? Sino el misterio de Dios que nos ha llamado y nos sigue llamando. Ante el misterio y el acceso a lo real, sobre todo en el segundo cuaderno, un lugar especial lo ocupa la oración. Aparece en el libro para la escuela de comunidad y dentro de la oración el silencio. Comento que Prades no se detiene particularmente en este punto, simplemente lo enumera, pero yo quisiera aquí hacer alguna profundización. El papel que don Giussani reconoce a la oración en la clave de una antropología vocacional la encontramos en el sentido religioso, cuando don Giussani está comentando una poesía de Montale. Toda experiencia religiosa verdadera y toda oración auténtica provienen de una percepción primera. Cito a don Giussani: la mayor evidencia que tiene un hombre adulto es que él no se hace a sí mismo. Como ya he dicho, el hombre es aquel nivel de la naturaleza en el que ésta toma conciencia de sí y se da cuenta de que no consiste en sí misma, de que las cosas no tienen consistencia por sí solas. Pues bien, esta experiencia es también el umbral del descubrimiento del hecho de la creación, que las cosas están hechas por otro. Hasta ahí don Giussani. Esta misma raíz es la que se reconoce en el estudio sorprendente de Ulrich, un filósofo al que le gusta comentar a von Balthasar. Ulrich, en una perspectiva que podríamos llamar también responsorial, descubre, fíjense qué bello, la oración como acto fundamental de la creación. Si la creación es ante todo don gratuito, ¿cuál es la primera respuesta automática que está implícita en todo acto de existencia? El agradecimiento de existir. Y por lo tanto, el acto más sabio que nosotros, seres conscientes, podemos realizar es decir, gracias, Señor. Por eso se puede decir, cito a Ulrich, orar significa estar implicados en el nacimiento del don del dador absoluto, glorificarlo participando en el nacimiento. La primacía del don en Ulrich, desde la que se fundamenta también una antropología de la gratitud, es evidentemente afín a don Giussani y un franco remedio contra la pretensión autoconstitutiva del hombre moderno, que hay que decir, entre otras cosas, es un hombre que tiende a la tristeza, porque incluso cuando parece estar feliz, más bien está tremendamente angustiado. Hoy parece en particular necesario, en esta lógica de la oración, poner en evidencia
el lugar del silencio para que la palabra, la presencia y la memoria se realicen como encuentro. En una cita apreciada por don Giussani, el eremita Laurentius confesaba su propia experiencia. Entonces comprendí que mi vida transcurría en la memoria de lo que me había ocurrido y tu recuerdo me llena de silencio. Tu recuerdo me llena de silencio. Lo que nos lleva a valorar el papel que el silencio puede tener como acceso a la realidad, de alcance no solo espiritual, sino incluso metafísico, como lo ha mostrado Rassam, Joseph Rassam, en una concepción claramente afín al realismo de Giussani. Cito a Rassam, un libro que gracias a Dios han reeditado en francés, lo reeditaron en el 2017, lo cito: el descubrimiento del sentido metafísico y espiritual del silencio nos introduce al corazón de lo real. El silencio no solo es propedéutico, sino interior al discurso filosófico. Él funda y legitima el pensamiento, que es consentimiento y acogida de las cosas, descartando así toda huida hacia lo irracional, hacia el logicismo y hacia el expresionismo de la palabra. El silencio es conjunto al ser y lo envuelve. Es la condición del lenguaje, de la palabra y de la verdad. Es lo que don Giussani llama misterio. Concluyo con el tercero y último de los puntos: el sentido religioso y la educación integral. La perspectiva vocacional, responsorial, como la llama Prades con su provocación litúrgica, se presenta así como un franco remedio contra el narcisismo y el inmanentismo, justamente por poner en evidencia la condición primaria de un ser recibido, que merece gratitud y una apertura constitutiva como marco de realización personal. En una era de autenticidad, rescata además la intuición contemporánea del carácter irreductible de la persona, de su ubicación en la historia y de la profundidad de la experiencia humana. Cito a Prades: los textos de Giussani proponen una comprensión del ser y del hombre responsorial en referencia a los otros y a Dios. Aquí reside la autenticidad humana. Es una perspectiva que nace de la originalidad de la revelación bíblica y que permite ir más allá del individualismo posmoderno. Vuelve a descubrir la sociabilidad constitutiva del yo, sin limitarse a una exhortación ética en nombre del deber hacia el otro. El fenómeno radical es que el yo despierta a la autoconciencia mediante una llamada amorosa de un tú al cual se responde. Tal visión responsorial es la que reconcilia el aspecto legítimo de autorrealización presente en la exigencia de autenticidad con la necesidad, voluntad de amar y ser amado por otro, que forma parte de esa misma autenticidad y que abre el yo yendo más allá de la autorreferencialidad. Pero, comenta Prades, no solo se resuelve el individualismo narcisista, también se supera el inmanentismo. Aquí quisiera explicitar la aguda y oportuna crítica de Prades. El yo adquiere su consistencia en la respuesta al tú divino, que lo llama a ser en la creación y lo llama a seguirlo en la historia. Es esta visión del hombre la que se pone en juego para comprender la razón, la libertad y la realidad del mundo y de la sociedad. Si cuando se definen estos términos, pero sobre todo cuando se ejercen la razón y la libertad en la relación con lo real, el yo humano y el tú divino fueran extraños el uno al otro, como si el tú se yuxtapusiera al dinamismo constitutivo del yo,
por el veto impuesto por el humanismo exclusivo, resultaría casi irrelevante apelar a una fe entendida como creencia sobrenatural, donde el adjetivo sobrenatural se limitaría a indicar una doctrina lejana de los intereses decisivos del vivir humano, como correría el riesgo de suceder en la antropología dualista. Por esto, una religiosidad o una fe cristiana que acepte ser definida al margen de la realidad concreta de la vida social podrá ser admitida sin dificultades por la mentalidad del humanismo exclusivo. Es lo que pasa en México. Porque la comprensión de la realidad común, personal y social, quedará en el territorio delimitado por el humanismo inmanentista. Si alguno quiere mantener en privado algún tipo de convicción espiritual o moral que no incida en la polis, podrá ser tolerado, porque no pondrá en discusión los presupuestos inmanentistas de la convivencia social. Hasta ahí la cita de Prades. La pertinencia de estas observaciones en nuestro contexto, justamente en el momento que volvemos a proyectos educativos que prescinden dramática y absurdamente de Dios, es evidente. Javier Prades pone en evidencia algunos criterios derivados de la concepción de la vida como vocación. Subrayo el primero, para desglosar a continuación algunas implicaciones para nuestro contexto, siempre nutriéndonos de la pedagogía de don Giussani. El carácter integrador del sentido religioso. El sentido religioso integra nuestra visión del ser humano y de la realidad. Cito a don Giussani: cuando la vida misma se considera en términos de llamada, como signo de condición religiosa original de la criatura, es más fácil comprender también la naturaleza integral y totalizante de la fe cristiana. Hasta ahí la cita. El principal desafío de nuestra situación educativa es la mutilación antropológica. Esa mutilación favorece todo tipo de instrumentalización. Monseñor Christophe Pierre hizo referencia a esto llamándolo ideología, cuando la complejidad de la realidad deja de verse como tal y nos quedamos con un fragmento de lo real y desde ese fragmento intentamos explicar el todo. Solo una visión integral que reconozca las facetas diversas que constituyen el misterio del ser humano permitirá un proceso educativo a la altura de la dignidad humana. Esto es precisamente lo que ha enseñado y puesto en la práctica don Luigi Giussani. Es necesario llegar al nivel de involucramiento total de sí mismo, que nace de la llamada de Dios y por lo tanto del reconocimiento de un hecho a la vez creatural e histórico que permite comprender a la propia persona en modo nuevo, en todas sus dimensiones. En Educar es un riesgo, don Giussani toma de Jungmann su comprensión de la educación. ¿Cuántas veces lo hemos platicado, Amedeo? Eine Einführung in die Wirklichkeit. ¿Qué es la educación? Una introducción a la realidad. La palabra realidad es para la palabra educación como la meta para el camino. La meta entraña todo el significado del caminar humano. No está solo en el momento en que la empresa se completa y termina, sino también en cada paso del camino. Asimismo, la realidad determina integralmente el movimiento educativo, paso a paso, y es su objetivo final. Hasta ahí la cita. Y el carácter integral de la educación y de la realidad se precisan a continuación. Abro de nuevo cita. Introducción a la realidad total, explicitando la totalidad como desarrollo de todas las estructuras de un individuo hasta su realización integral. Y al mismo tiempo, la afirmación de todas las posibilidades de conexión activa de esas estructuras con toda la realidad. ¿Qué significa la realidad? La realidad compleja y completa del ser humano y la realidad completa y compleja del universo y de todas las redes que se tejen con el hombre en referencia a lo real. En la raíz de esta introducción a la realidad total, don Giussani ubica bien la dimensión religiosa del ser humano, no como un añadido festejado
o tolerado, sino como elemento constitutivo y transversal, como lo muestra la antropología vocacional. El camino común para el educador y el educando tiene que ver con ella. Leemos de nuevo a don Giussani: el primer modo de moverse es conmoverse. Es decir, moverse junto con la presencia que se ha revelado con la palabra de Dios. Dios es nuestra definitividad en el sentido pleno de la palabra. Es decir, no solamente en el sentido de que es nuestro destino final, sino propiamente como definición de nosotros mismos. Decir que la definitividad del hombre es Dios significa que la definición del hombre y de su destino es un misterio. Toda la religiosidad del hombre se decide en el reconocimiento de que el significado total y único de la vida es el misterio de Dios. Por eso nos supera y nos resulta enigmático el sentido de nuestra vida, porque la religiosidad del hombre se basa en el hecho de que nuestra seguridad, el valor, aquello por lo que vale la pena, es misterio. Hasta ahí educar es un riesgo. Concluyo. Nuestra apuesta no puede sino ser por el hombre integral. Lo expresó bien el Concilio Vaticano II en Gaudium Spes III. Es la persona del hombre la que hay que salvar, es la sociedad humana la que hay que renovar. Es por consiguiente el hombre, pero el hombre todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. Hasta ahí Vaticano II. Hombre que es el camino de la iglesia, porque es el camino de Cristo, como lo mostró con insistencia San Juan Pablo II. Pero hombre que no se explica desde sí mismo, sino desde su radical constitución dada. Mutilar al ser humano del misterio, del sentido religioso, es la más arbitraria y suicida acción que se puede llevar a cabo en la educación. Contra toda reducción cientificista, biologicista, materialista, ecologista, mercantilista, economicista, sociologista, psicologista o del género que sea, como lamentablemente lo experimentamos a nivel planetario ante la crisis pandémica, contra toda manipulación política, contra toda intransigencia ideológica, contra todo amaestramiento pedagógico, la educación que no respeta la admiración primaria del ser humano ante el misterio de la realidad, que no recorre el abismo admirable de la conciencia, que no abre a la comunión solidaria con el prójimo y que no adora, no respeta al genuino ser humano. Al igual que Prades, podemos concluir dándole la palabra a don Giussani, enorme don de Dios para la Iglesia, en el camino de fidelidad que supo él mismo recorrer para su propia santificación y como impulso para muchos que hemos sido bendecidos por su carisma. Es la cita final del artículo de Javier. No me estoy haciendo por mí mismo. No me estoy dando ni siquiera un cabello, ni siquiera una plaqueta. Todo me es dado. Surjo como de una fuente. Soy el ímpetu de una fuente. Solo que soy el ímpetu no desinteresado, no frío, sino amante de lo que soy. Me gusta ser. Quiero ser. Me gusta sobre todo lo que puedo proyectar, crear, generar con mi ser. Me gusta aquel estupor y aquella inmediata pureza que viene cuando verdaderamente se mira con amor a otro ser. Es decir, yo deseo existir. Entonces, en la fuente que me hace, yo pido, hazme existir. Hazme existir mejor. Hazme existir bien.
y pienso en mí mismo, no puedo sino terminar en esta mendicidad. Hasta ahí don Giussani. Último comentario. En medio de tantos rumores irresponsables, de tantos silencios resignados, de tanta polarización, confusión y violencia, de tanto ruido y tanta palabrería, el genuino silencio que nos abre a la autenticidad del llamado que hemos recibido es el camino profundo para dejarnos rescatar, promover y desarrollar por quien nos ha constituido en la buena noticia que somos, que vale la pena que seamos, por gracia de Dios. Muchas gracias por la caridad de su atención. Muchas gracias, Julián. Tenemos un tiempo para preguntas, por si alguien más están pasando las personas de orden a recoger los papelitos con sus preguntas, si alguien más quiere hacerla. Ya llegaron algunas que te las voy a hacer para que platiquemos de tu interesante conferencia. La primera dice, hoy se invita a los jóvenes a dar un sentido a su vida, proporcionándose ellos mismos metas y objetivos. Si puedes profundizar un poco más en qué se pierde olvidando que la vida es vocación. Quisiera tomarlo más bien de la provocación de la Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II. Una manera moderna de expresar la tarea del ser humano es precisamente esta fórmula del sentido, ¿no? El sentido de la vida, el sentido de la existencia. Cuando nosotros leemos Fides et Ratio, encontramos que nunca el Papa Juan Pablo II dice que nosotros demos sentido a la existencia. Nosotros descubrimos el sentido de la existencia. Claro que hay un valor en esta búsqueda contemporánea que consiste en hacernos cargo de nosotros mismos, no dar por sentado que hay que sentarnos a esperar qué pasa, hay que ocuparnos de nosotros mismos. Pero la nota interesante es que las preguntas fundamentales solo encuentran su respuesta en algo que no construyo, sino que recibo. Y esto es definitivamente algo afín al pensamiento de Giussani, la antropología del don. Yo creo que en la medida en que los jóvenes descubren que el universo es un regalo que Dios les ha hecho, que su propio ser es un regalo, que ellos no pueden jugar arbitrariamente con lo que son, entonces podemos nosotros desarrollar un camino vocacional. El Papa Benedicto XVI hablaba de una ecología humana. En la medida en que yo me introduzco en la maravilla de la armonía que es el ser humano y no pretendo inventar al ser humano al margen de lo que es, en esa misma medida podremos también mantener el sentido, digamos, alcanzar la plenitud auténtica del ser humano. En una palabra, el don. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, citando a Philip, decías, no hay un acontecimiento en nuestra vida que no sea llamada de Dios. Esto recuerda la afirmación de Giussani, que toda circunstancia es parte de nuestra vocación. ¿Podrías profundizar más en este tema, como estamos haciendo, también con experiencias concretas en relación a la educación? Sí, por supuesto. Yo creo que me quedaría primero con una clave metodológica, si me permiten decirlo así. ¿En qué consiste el método del movimiento muchas veces? Que es un método educativo en este sentido. No se plantea desde el principio una serie de teorías que hay que aprender. Se apela a una experiencia que se puede leer con atención, con inteligencia, con sabiduría. Eso supone detenerse y esto es parte de un modelo educativo. ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Qué experimento? ¿Cómo estoy yo constituido para tener este tipo de reacciones? ¿Por qué reaccioné así?
Habrá, por supuesto, distintos niveles, distintas edades, distintas circunstancias, pero se trata de aprender a leer la experiencia como un contenido que no es indistinto, porque no es indiferente lo que nos pasa. Y aquí yo quisiera retomar también la recomendación del Papa Francisco. Justamente lleva ahorita varios miércoles haciendo una presentación de qué es el discernimiento. Esto es el discernimiento, leer desde el Espíritu mi propia historia. Muy bien, muchas gracias. Mira, yo te quería preguntar, parece que hoy hay una discusión de gran actualidad también en el ámbito educativo, ¿no? Tanto en la reforma curricular que recientemente ha propuesto la SEP, como en otros ámbitos también, incluso universitario y demás. Hay mucho estas antítesis que tú decías, ¿no? Hay esta antítesis entre lo particular y lo universal, entre todas estas características particulares que constituyen a cada persona, su género, su etnia, etcétera, y lo universal, entre el aspecto individual, que digamos, hay algunas voces que se pronuncian en contra del individualismo y dicen, entonces hay que formar personas que se preocupen por la sociedad, por el bien común. Entonces parece haber también esta, entre la comunidad y el individuo. Entonces, todas estas antítesis, ¿cómo crees tú que la propuesta de Giussani y lo que nos has hablado del sentido religioso puede en el campo educativo integrar sin negar pues todo lo que es la persona, ¿no? ¿Cómo puede superar estas antítesis e integrar todo? Ya, Laura, tu pregunta me lleva a una circunstancia en la que nos encontramos, ¿no? Estamos ante una nueva presentación de modelo educativo. Con todo respeto para quienes trabajan en esto, modelos educativos van y modelos educativos vienen. Hay que reaccionar claramente ante lo que no estemos de acuerdo, hay que aprovechar lo de riqueza que haya en cualquiera de estas propuestas, pero tranquilos, ¿saben quién nos ayuda? Nuestra naturaleza. Cuando hablamos de esos modelos, a veces pareciera que el modelo va a resolver la historia como algo extrínseco a la persona. En realidad, ¿quién va a defender al ser humano en primer lugar? La semilla que Dios mismo puso en nosotros de lo que somos. ¿El modelo educativo servirá o no servirá? Un modelo puede ser pésimo como modelo, pero un buen maestro y un buen estudiante y una buena comunidad educativa pueden atravesar el camino con ese modelo y no pasará nada. Yo creo que la riqueza del modelo de Don Giussani, por llamarlo modelo, mejor llamémoslo método porque aquí está la clave, es la apuesta por el ser humano concreto, el ser humano que está constituido y está bien hecho por Dios y que al mismo tiempo vive en su circunstancia histórica. A mí me gusta esto compararlo con así entender la educación, porque es el modelo que Cristo mismo nos presenta del reino. ¿Qué somos? Seres vivos y por lo tanto la semilla, una vez colocada en ciertas circunstancias, desarrolla toda su virtualidad, algunos 30, algunos 60, otros 100, pero finalmente es la semilla la que contiene la vida, la persona concreta, o somos un molde de galletas. Tengo la masa y desde afuera trato de meter la masa para que todos reproduzcan lo mismo. Lo que dijo el Papa sobre el carisma de Don Giussani, hay que apostar más allá de las circunstancias históricas por la confianza en que nos da saber que estamos bien hechos. De acuerdo, somos pecadores, hay circunstancias de dificultad, podemos equivocarnos, pero la apuesta es, creo que recibí una estructura, una conformación, una identidad bella de parte de Dios y puedo apostar por ella. Esto último que nos dices, yo creo que es bellísimo y de ahí viene toda la, digamos, la tenacidad que podemos tener como educadores de no perder nunca la esperanza y el deseo de continuar en lo que estamos haciendo, a pesar de lo difíciles que puedan parecer las circunstancias, también lo que nos dejó la pandemia en términos sociales, personales, etcétera. Te agradecemos mucho por la cuestión del tiempo. Tenemos que terminar, pero bueno, podemos continuar esta conversación. Tenemos un receso de media hora y después de esta conferencia, después del receso, a la 1, tenemos un panel de testimonios donde
las personas que están en primera línea de batalla en el campo educativo, pues nos van a platicar justamente su experiencia verificando y pues dejándose desafiar por esta propuesta de Yusani y el contexto en el que están. Julián, te agradecemos muchísimo y bueno, muchas gracias a todos también por conectarse y por asistir. Gracias. Muchas gracias.